Nacional de Agresores Sexuales señala que 8.483 menores de edad están en riesgo al tener cerca a los agresores. Asociación de Periodistas de Guatemala muestra su preocupación por ataques contra la prensa independiente. Guatemala enfrentará audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por atención a las víctimas de la masacre en Chamán. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, expertos en salud aseguran que este es un tema en el que Guatemala tiene grandes rezagos. El presidente de Venezuela pidió al Poder Electoral anunciar para este día la fecha de las elecciones presidenciales. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, declaró emergencia ambiental y sanitaria en la capital de Colombia. Momento de irnos a las calles rápidamente a esta hora de la mañana con Julio de León, que está listo para el reporte. Buenos días, Julio. Muy buenos días, compañeros, buenos días Guatemala, toda la audiencia lleva la noticia. Efectivamente nos encontramos ya en un punto de la ciudad capital evaluando la condición del tránsito vehicular a esta hora de la mañana. No es tema menor hablar de la cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad, y es que desde muy temprano podíamos tener noticias de algunos avances y situaciones que se daban en las calles. Lo que vemos ahora son los 4 carriles que ingresan hacia la ciudad capital a través de la ruta interamericana por Calzada Roosevelt y en continuidad hacia el Boulevard Liberación. De hecho, justamente podemos ver cómo el carril reversible en sentido contrario es habilitado ya para que todos los usuarios que transitan hacia la parte de la zona 9 o hacia la avenida Castellana o hacia, en paralelo al Boulevard Liberación a través de esta misma ruta, pues puedan evitar también algunos semáforos a través de esta misma de este mismo carril reversible. Teníamos algunos incidentes de tránsito. El primero se daba a la altura de la 15 Avenida y Calzada La Pedrera en los proyectos 4-4 en zona 6, donde un taxista perdía el control e impactaba a otro vehículo. No se reportaban heridos a esa hora de la madrugada y pues por el momento ya el obstáculo ha sido retirado, pero estuvo afectando el tránsito desde muy temprano. Una colisión múltiple también afectaba el tránsito en la 11 Avenida y 17 Calle de la zona 1. La policía municipal no reportaba heridos, sin embargo, pues involucraba a varios vehículos privados en esa parte. Le repito, en la primera avenida y 17 Calle de la zona 1, desde muy temprano, agentes de la Policía Municipal de Tránsito se hacían presentes. Carretera El Salvador sin ningún incidente, sin embargo, reportan tránsito vehicular desde muy temprano a la altura del kilómetro 22 en la salida de Faraijanes. Ya de hecho la cola de vehículos completamente detenida se daba desde muy temprano a la altura del kilómetro 9 y eso es para que usted también lo tome muy en cuenta si es que ingresa a través de esa misma parte de la ciudad capital. Como la mayoría de ingresos de la ciudad también se encontraban obstaculizados, una mañana con un poco de neblina que empezaba a disiparse ya con la salida del sol y es para que usted también lo tome como una precaución. Ahora, como parte también de nuestro reporte queremos incluir una agenda con temas tanto sociales como culturales y de esa cuenta, pues bueno, aquí la ponemos en pantalla y es que la primera tiene que ver con la lección inaugural de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Eso donde en el Museo de la Universidad de San Carlos, Museo Universitario de la Universidad de San Carlos, MUSAC, en la zona 1, Centro Histórico. El horario es a partir de las 17 horas. Luego, pues bueno, hay que incluir una exposición gratuita de obras de arte de parte de los profesores de la Escuela de Artes Plásticas, el Centro Cultural Municipal de la Séptima Avenida, 11 y 1167 de la zona 1, durante todo el día. Por último, la vuelta nocturna en bicicleta, esta vez sale de la zona 15 de Vistahermosa, segunda calle 15 y 1168, de 9 a 10 de la noche. Lo único que usted tendría que pagar es el parqueo, que tiene un valor de 10 quetzales, pero fuera de eso es una actividad completamente gratuita, como las demás que hemos estado anunciando. Con esta información vamos de vuelta a los estudios, por supuesto deseándoles a todos una excelente mañana de lunes. Más adelante nos estaremos conectando desde otro punto para brindarles información de las calles. Julio, muchas gracias. Y Mónica Obando también está en otro lugar. Nos trasladamos hacia la zona 10 con más información, Mónica. Mónica, buen día. Buenos días nuevamente. Efectivamente, nosotros estamos en la 18 calle y 8ª avenida, en donde se ha habilitado el nuevo semáforo que había anunciado el intendente de tránsito, el cual ayudará a descongestionar esta área. Hasta el momento, como observamos, pues la circulación vehicular aquí es bastante ágil. Según ha indicado, este nuevo semáforo está activado desde ayer, día domingo, y ayudará a que desde la 19 calle se puedan conectar hasta la 17 calle,
16 y 15 calles de la zona 10 para mejorar el tránsito vehicular norte. Queremos comentarles que en esta área, pues hasta el momento de lo que hemos estado, por lo menos 2 vehículos se han ido contra la vía, por lo que también queremos recomendarles a las personas que tengan precaución, según nos ha indicado el agente de tránsito que se encuentra en este sitio, pues la gente todavía está acostumbrándose a esta nueva medida que ha implementado la Policía Municipal de Tránsito. Por lo mismo les queremos recomendar a las personas también tener mucha precaución, ya que están colocando multas a las personas que se pudieran ir contra la vía en esta área, y por desconocimiento usted podría ser víctima de una multa debido a que ya, como les mencionábamos, aquí ya está un nuevo semáforo y que estará precisamente conectando hacia la 15, 16 y 17 calle de la zona 10, que ayudará también a movilizar miles de vehículos que transitan por esta área. También queremos darles una información acerca de los últimos acontecimientos. Habíamos mencionado que se habían realizado algunos operativos y ya hay capturas, Ricardo y Lorraine. Queremos mencionarles que se ha capturado a Cristian Manuel Medrano Peralta y Julio Andrés Baitón Álvarez, alias Chimuelo. Ellos son parte de esta estructura criminal en los operativos que se realizan en Retauleo, Santa Rosa y San Marcos, entre colaboración de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Se ha indicado que son al menos 9 personas que podrían estar involucradas por parte de Policía Nacional Civil en una estructura que reclutaba a civiles con agentes de la policía para cometer varios actos ilícitos relacionados también con el tema de drogas. Esta es parte de la información que tenemos. Sabemos que también se han decomisado varias armas, pero continuaremos pendientes de la información de último momento que se dé en estos operativos. Regresamos al estudio. Gracias, Mónica. La información, vamos a seguir pendiente entonces de estos allanamientos que realiza esta mañana el MP. Pero tenemos que seguir hablando de lo que sucede en Guatemala, precisamente en el interior del país, y lo hacemos acompañados de Sara Guerrero. Recorrido por los departamentos. Gracias, compañeros. Nos dirigimos rápidamente al interior de la República para presentarles las noticias departamentales más importantes para este día. Iniciamos colocando en pantalla Todo Noticias de Prensa Libre, que nos informa lo siguiente. En Petén, un profesor quiere abrir hemeroteca. Nos trasladamos a otro departamento en donde los bomberos voluntarios hacen un llamado a las falsas alarmas. Esto sucede en Huehuetenango, en donde piden a la población evitar hacer estas falsas llamadas, ya que de acuerdo con el socorrista Henry Palacios, cada semana reciben hasta 25 llamadas de ese tipo y la mayoría son de teléfonos públicos, lo que les ha hecho perder tiempo y recursos para salvar vidas. Tenemos también información de Suchitepeques, en donde pronto elegirán a la más bella de la juventud y vemos la fotografía de las participantes. Y por último, con el hashtag Lo vi en mi ciudad, estampa vespertina. Los atardeceres de los últimos días han dejado impresiones memorables para muchas personas y José Fernández, uno de los lectores de Prensa Libre, comparte esta imagen captada en la zona 6 de Misco. Ya lo tenía usted, ese hermoso cielo que se pudo observar en la ciudad capital de Guatemala. En otras noticias, con lágrimas y aplausos, familiares, amigos, periodistas y vecinos de Coatepeque, Quetzaltenango, le dieron el último adiós al periodista Laurent Castillo y al diseñador Luis de León. Cabe señalar que ambos fueron asesinados a balazos el jueves último en un cañaveral en la finca Cristalina, esto en el departamento de Suchitepeques. Les ampliamos la información. Los cuerpos de Castillo y de León salieron de la funeraria Mena y recorrieron las principales calles de Coatepeque con dirección al cementerio general, donde les dieron el último adiós. Pues, lamentable la pérdida, la verdad, lamentable, y pues muchas veces no se entiende la vida, pero también debemos de tomar muy en cuenta que situaciones como estas son las que siguen en cierta forma manchando lo que es el país. Entonces, como compañero, pues puedo decir que fue una muy buena persona, un gran compañero, pues desarrollaba bien su trabajo de buena forma y fue pieza muy importante dentro del periodismo aquí en Coatepeque. Vecinos condenaron el hecho violento que enluta a 2 familias coatepecanas y exigen a las autoridades que investiguen el origen del cobarde ataque en contra del periodista Laurent Castillo y el diseñador Luis de León. Externarle nuestro pésame a la familia de Ángel Castillo por
fallecimiento de Lauren, todos lo sentimos, lo lamentamos, y también del joven de León. Lamentamos mucho que nuestra Guatemala esté pasando por esa situación delictiva. Periodistas de Coatepeque indicaron que esta cobarde acción no los detendrá para seguir defendiendo los intereses de un pueblo. Continuamos con más información y nos trasladamos al departamento de Jalapa, en donde escuelas de las comunidades del área norte de San Pedro Pinula específicamente permanecen cerradas y sin maestros. Cabe destacar que debido a ello el ciclo escolar aún no ha dado inicio. Esto lo denuncian padres de familia y le damos a conocer a continuación los motivos. Estas personas originarias de aldea de San Pedro Pinula, Jalapa, viajaron a la cabecera departamental para exigir la apertura de las escuelas. El problema que acrecenta es de que de hace más de 2 años hemos venido padeciendo la escasez de maestros. Actualmente hay cerrados y los podemos confirmar en este momento si nos pudieran acompañar. Los afectados señalan que los niños están abandonados por el Ministerio de Educación. Están yendo porque no hay maestros, porque desde el 2016 los maestros los mandaron para otras comunidades y ya no reemplazaron esas plazas que hay. Los niños están abandonados, hasta nosotros nos sentimos abandonados. La Procuraduría de Derechos Humanos ha verificado la veracidad de la denuncia de los afectados. Nosotros nos sentimos altamente preocupados ante estas escuelas que se encuentran cerradas, mismas que ya fueron verificadas por personal de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos en Jalapa. Mientras tanto, esta es la postura de las autoridades. Persiste la necesidad de maestros en varios establecimientos, misma que como Ministerio de Educación estamos gestionando para solventar lo antes posible. Cada año la Municipalidad de San Pedro Pinula apoya con la contratación de 55 maestros para todos los niveles. Este mismo problema también afecta a padres de familia de unos 245 estudiantes de la escuela El Caserío Navidad de las Lagunas San Marcos. Ellos pues retuvieron a los maestros para exigir al Ministerio de Educación que contrate más personal para atender a los estudiantes de primaria. Tenemos también la información. A primera hora de este viernes los padres llegaron y dejaron entrar a los maestros, pero los niños ya no ingresaron a la escuela de Caserío Navidad de las Lagunas San Marcos, pues la intención era dejar encerrados a los maestros para presionar al Ministerio de Educación para que asigne 3 docentes que hacen falta para atender a los niños y que cambien a la directora. Manda 3 maestros que nos surgen. Las maestras aquí están muy cargados de alumnos. Por ese motivo, cerramos la escuela, tenemos como rehén a las maestras por amor de nuestros niños, por amor de nuestros maestros. La directora señala que se ha complicado la atención en el nivel primario, ya que por la falta de maestros se tuvieron que dividir las funciones y se atienden hasta 70 estudiantes y otra maestra atiende 2 grados en una misma aula. Yo tengo ahorita el grado de primero primaria porque no hay maestro a quien asignarle el grado y tengo 49 alumnos. Tenemos el aula amplia, entonces en una parte tiene a segundo y en la otra parte está tercero. Créanme que es muy difícil el trabajo de nosotras porque no se le puede dar una buena atención a los niños, ¿verdad? Ni una buena enseñanza. Los padres llegaron junto a los estudiantes a la Dirección Departamental de Educación, donde las autoridades accedieron al cambio de la directora. La directora de la escuela con quien han venido trabajando, pues retiró momentáneamente de la dirección por cuestiones de salud. Sin embargo, por cuestiones también de decisión personal, ella ha decidido volver a tomar la dirección de la escuela. Creo que ese problema con esta actitud de la compañera maestra está ya resuelto. Según el representante de la cartera de Educación, ya se asignó a un maestro por contrato para reducir el déficit. Finalizamos así el bloque de noticias departamentales, pero aún tenemos más información. Siga con nosotros en Viva la Noticia.
Bueno, y continuamos con los temas que habíamos abordado y que tienen que ver justamente con este punto importante de la labor y la actividad del ejército dentro de las calles, en el rol de seguridad, uno de los puntos que más preocupa a la ciudadanía guatemalteca. Byron Barrera es analista y consultor político. Byron, buen día, bienvenido a Viva la Noticia. La pregunta que estamos haciendo esta mañana es si la gente considera o no que el ejército debe continuar cumpliendo labores en las calles de Guatemala a través del patrullaje, pero la realidad nos indica otra cosa. ¿Cuál es su visión, su análisis al respecto y lo que ha pasado en los últimos meses con este tema? Buen día, lo escuchamos. Buenos días. Lamentablemente este tema siempre tiende a politizarse, perdiéndose la objetividad de la discusión. En realidad es la Policía Nacional Civil la que debe fortalecerse en el tema de la persecución a delincuencia, en el tema de la inseguridad, no solo por haberse establecido así desde la firma de los acuerdos de paz, sino porque esa es una tendencia a nivel internacional. En todas partes, el ejército interviene en la seguridad interna solo cuando es sumamente necesario, casi estrictamente en situaciones de desastres o de seguridad interna que así lo requieran. Por otra parte, este es un asunto financiero. La presencia del ejército en las calles significa cubrir los gastos de movilización, de alimentación, de uniformes y otros gastos de al menos 2.200 efectivos para que continúen en patrullajes combinados o bien asumir sus costos. Esto representa aproximadamente más de 220 millones anuales entre salarios, uniformes, alimentos y otros gastos. Lo cierto es que en abril próximo la mitad de los 4.200 efectivos que han apoyado las tareas de seguridad pública en el país serán reubicados en la protección de áreas fronterizas. Sí, esta es finalmente la decisión del Ejecutivo. La primera mitad se retiró en abril del año pasado. O sea que, de acuerdo con los planes, en abril próximo 2.200 efectivos deberían trasladarse a un programa de defensa de la soberanía e integridad territorial. Recordemos que la ley del organismo ejecutivo establece que la seguridad pública corresponde al Ministerio de Gobernación, que debe elaborar y aplicar planes de seguridad pública y encargarse de todo lo relativo al mantenimiento del orden público y a la seguridad de las personas y de los bienes y conducir los cuerpos de seguridad pública del gobierno. También es un dato importante señalar que en los últimos meses ha habido un descenso del apoyo del ejército a la policía. De hecho, la Policía Nacional Civil ha crecido en cualidades investigativas, equipos especializados, como por ejemplo el abordaje de delitos contra la vida, pandillas, robo de vehículos, entre otros delitos. O sea, pues que la Policía Nacional Civil se ha ido fortaleciendo de manera que pueda asumir por sí sola el control de la seguridad pública para que el ejército se ocupe de tareas más estratégicas a nivel nacional en cuanto a soberanía e integridad territorial. Gracias por poder compartir su visión con nosotros y nos agradecemos muchísimo a nuestro analista que nos haya podido contar sobre su visión en el tema. Y la pregunta que hacíamos esta mañana era la siguiente, por eso la ponemos en pantalla para terminar y cerrar un poco este tema. Byron Barrera nos hablaba del análisis. ¿Y usted qué piensa? ¿Considera que el ejército debe seguir con los patrullajes en las calles del país? ¿Sí o no? Bueno, el 90% de los que hasta ahora han respondido a nuestra encuesta dice que sí, el 10% que no. Vamos ahora con la información internacional. Comenzamos con este recorrido por el mundo. Con información importante a esta hora del día porque 13 millones de ecuatorianos estaban convocados a las urnas el domingo para votar en una consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno. ¿Qué pasó con esto? Ecuador votaba el domingo en una consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno, que definirá el futuro político de su exaliado, el exmandatario Rafael Correa. 13 millones de personas estaban convocadas a los centros de votación.
En la comunidad indígena de Cangagua, al norte del país, los votantes acudieron a las urnas preocupados por una pregunta de la consulta referente a la minería metálica en áreas protegidas. Es importante que la gente, la población indígena de los pueblos y nacionalidades voten por el hecho de que vamos a tener que defender los fuentes de agua, los páramos, porque no pueden hacer una minería, ¿no es cierto? La principal pregunta del referendo plantea la supresión de la reelección indefinida, lo que impediría a Correa aspirar a recuperar el poder en las presidenciales de 2021. El presidente Moreno se convirtió, tras llegar al poder en mayo pasado, en un feroz crítico de su antecesor, al que acusa de haber derrochado la renta petrolera y de haber liderado un gobierno corrupto. Correa, por su parte, califica a Moreno de traidor y denuncia que con la consulta el mandatario pretende alcanzar el presidencialismo absoluto. Según las principales encuestas, el sí, promovido por Moreno y los partidos opositores tradicionales, ganaría por una amplia mayoría, entre 72 y 84% de los votos. Y seguimos hablando de lo que sucede en el mundo. El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, en visita a Argentina, dijo que su país explora las posibilidades de aprobar sanciones en las exportaciones petroleras del país de Venezuela. Pese a ello, toma en cuenta el impacto de esas medidas en la población. Estados Unidos considera la posibilidad de sanciones a las exportaciones petroleras de Venezuela, pero toma en cuenta el impacto que esas medidas tendrían sobre la población. Así lo dijo el domingo el secretario de Estado Rex Tillerson de visita en Buenos Aires. Discutimos extensamente sobre Venezuela, incluyendo qué pasos adicionales podrían tomarse para aumentar la presión sobre el régimen de Maduro para que regrese a la Constitución. Tillerson, que cumple en Argentina una gira latinoamericana, ya abordó el tema de Venezuela en México y debe plantearlo en sus próximas escalas de Perú, Colombia y Jamaica. El canciller argentino Jorge Forí ratificó que el gobierno del presidente Mauricio Macri no reconoce el proceso político y la que calificó como deriva autoritaria que ha tenido Venezuela. En lo que refiere a sanciones posibles, nosotros estamos siempre en la idea de que las sanciones tienen que ser sin afectar a la situación del pueblo venezolano. Estados Unidos es el principal cliente de Venezuela, al que compra 750,000 de los casi 2 millones de barriles diarios de su producción petrolera. Tillerson reconoció que de aplicar sanciones petroleras, Washington tendría que evaluar cómo mitigar el impacto sobre los intereses de Estados Unidos y de otros países de la región que compran petróleo venezolano. Seguimos recorriendo el mundo. Al menos 2 personas murieron y más de 100 resultaron heridas el domingo cuando un tren que transportaba a 147 personas chocaba con otro de carga en el estado de Carolina del Sur, en el sureste de Estados Unidos. Aquí la crónica. Al menos 2 personas murieron y más de 100 resultaron heridas la madrugada del domingo, cuando un tren de pasajeros con 147 personas a bordo chocó con uno de carga en el estado de Carolina del Sur, al sureste de Estados Unidos. El tren, que transportaba a 139 pasajeros y a 8 tripulantes, descarriló cerca de la ciudad de Columbia alrededor de las 2:30 locales. Un total de 116 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, muchos con heridas leves, dijo el gobernador Henry McMaster, agregando que los 2 fallecidos eran trabajadores de la empresa de trenes Amtrak. El gobernador dijo además que aparentemente el tren de carga estaba vacío y se encontraba en el carril equivocado. El National Transportation Safety Board dijo que investiga el incidente. Las autoridades aseguraron que aunque se derramaron casi 19,000 litros de combustible después del choque, esto no representa un peligro para el público. Bueno, lo que está ocurriendo en el mundo a esta hora, pero ahora hablamos del mundo del espectáculo vinculado a un evento deportivo, uno de los más esperados por Estados Unidos, el Super Bowl. Estamos hablando de este evento que se realizaba el día de ayer y estas grandes presentaciones muy esperadas de Justin Timberlake con Pink. Pink cantando el himno y después Justin con la actuación en el entretiempo. Veamos lo que pasaba. Esto ocurría en el mundo de los espectáculos, como siempre se espera con muchas expectativas porque se hace una inversión millonaria, aunque el artista invitado no cobra, realmente es
prestigio muy grande, que se ha invitado. Por ahí ha pasado Madonna, Katy Perry, Lady Bruno Gaga, Mars, Beyoncé. o sea, han pasado, bueno, y en muchos años de hacerse este Super Bowl, Michael Jackson, Bruce Springsteen, realmente es uno de los eventos más importantes también para estos artistas. Artistas de gran renombre que se han presentado entonces en el Super Bowl, así que vamos a ver entonces estas imágenes. Bueno, ahí estamos viendo parte entonces de lo que ocurría en el Super Bowl ayer con la presentación de artistas que, como decíamos, pues se prestigian a la hora de estar participando en un evento tan importante. Pink, que interpretaba el himno, y luego este reconocido cantante estadounidense que también daba a gala de su prestancia a la hora de hacer este tipo de shows, ¿no? El día de ayer en las redes sociales pues se manifestaban muchísimas personas con críticas positivas, algunas críticas negativas, donde mencionaban que el show de Justin Timberlake dejó muchísimo que desear. Mencionaban también acerca de una que otra desafinación por parte de Pink a la hora de cantar el himno nacional, que se sacaba un chicle, que se sacaba una pastilla, que no se sabe qué era realmente lo que se sacaba de la boca. Pues eran varios comentarios que se hacían el día de ayer. Ya vamos a ir entonces con detalles de lo que ocurría ayer en el intermedio del Super Bowl, pero hablamos más de los deportes. 7:26 de la mañana, así es, vamos con la información deportiva, y para eso también le compartimos Todo Deportes de Prensa Libre, que tiene toda la información de los partidos del fin de semana de la jornada 5 del Clausura 2018. Empezamos entonces, y bueno, pues yo les comentaba durante toda la semana, y todos los fanáticos pues bastante contentos sobre Antigua, de que bueno, iba invicto, pero se le acaba entonces esto, termina su racha pues de buenos partidos, donde pues Guastatoya le da pues un 3-2. Colocamos entonces pues en pantalla Todo Deportes de Prensa Libre para que usted vea las fotografías y todo lo que se vivía entonces pues el día de ayer. 3-2 como les comentaba, pero de todas formas Antigua GFC sigue con el liderato en la tabla de posiciones. Vea usted entonces las mejores jugadas, y hablando también pues de posiciones, tenemos pues toda la información sobre los partidos. Empezamos entonces con un Petapa que le ganó 2-1 a Cobán Imperial. Los cremas quedaron empate contra Sanarate. Xelajú, 2 goles también contra los rojos, que bueno, quedaron empates. Malacateco 1, Suchitepeque 0 y Siquinalá 1 gol y Marquense 0. Esos fueron entonces los resultados de la jornada número 5, y muy pendientes también, ya que la jornada pues número 6 va a iniciar el viernes 9 de febrero y empezaría con el partido de Petapa versus Cremas. Eso es entonces lo que sucede en el Clausura. Aparte de pues siempre mucho más información, tiene usted también el mejor portero y el mejor delantero. Y pues hablando del Super Bowl, ya lo comentaban los compañeros, aparte del espectáculo también, pues y los anuncios y redes sociales, bueno, lo más importante era este resultado, donde pues se iba un 41-33 y Filadelfia se llevaba pues el premio mayor en el Super Bowl 52. Tienen ustedes pues entonces toda la información respecto a este gran partido donde todo el mundo tenía los ojos puestos. Y también hablamos un poco sobre la Liga Española, el fútbol no puede faltar, y tenemos los resultados de la jornada 22, donde el Barça pues también sigue con el liderato, y Gerard Piqué pues rescató al Barça e igualó también la visita. Esto y mucho más información en Todo Deportes de Prensa Libre, y bueno, aquí les seguimos comentando pues un breve resumen de lo que sucedía en el Clausura 2018, donde la lucha por evitar el descenso en la Liga Nacional tuvo 2 capítulos trascendentales este domingo. Suchitepeque visitó a los Toros de Malacateco y Marquense a Siquinalá. El resultado fue negativo tanto para Venados como para Leones, que siguen sin poder levantar su nivel y sucumbieron contra rivales directos en la tabla acumulada. 2 equipos descenderán de manera directa al finalizar el campeonato. Por su lado, pues Suchitepeques perdió 1-0 y se hunde en el último lugar con 23 puntos. Además, Marquense cayó 1-0, como les comentaba, a su visita a Malacateco, y es penúltimo con 24 puntos. Seguimos entonces repasando esta tabla. En la próxima jornada, Suchitepeques recibe a Xelajú MC y Marquense recibe a Malacateco. Ambos van a buscar recuperarse para luchar por su permanencia en la Liga Nacional. Y el cuadro de Petapa pues logra una victoria por un mínimo de 2-1 frente a Cobán Imperial en el estadio Julio Armando Cobar, con una anotación polémica de Yanderson Pereira. Juan Valenzuela había abierto el marcador a favor del cuadro local al minuto 27 y Delfino Álvarez puso el empate transitorio al 66, que daba esperanza a los príncipes azules. Petapa
se sitúa transitoriamente en la cuarta posición con 9 puntos y Cobán es sexto con 7 unidades. Por su parte, pues Sanarate le empató a Comunicaciones 1-1 en el Estadio Doroteo Guaymuch Flores en la quinta jornada del torneo Clausura 2018 y el equipo Crema pues no pudo una vez más ante sus aficionados. Cuando el partido terminó, la afición Crema despidió a su plantel con abucheos por dejar escapar esos 3 puntitos. Pero bueno, así es el fútbol, eso es lo que pasa, son los resultados del fútbol, de nuestro fútbol del fin de semana, y siempre usted pues muy pendiente de las redes sociales de Guatevisión para saber mucho más de los juegos y de más deporte internacional. ¿Con más, compañeros? Gracias, Pedro. La actividad deportiva a esta hora de la mañana y en las notas curiosas, deporte, podríamos decir, si se considera así, pero en temperaturas extremas. Y vamos a ver entonces estas imágenes donde hay 2 chicas rusas que realizan yoga y estas posiciones a 41 grados bajo cero. Rusia pues nos demuestra que en ella es posible ver cualquier maravilla humana y estas 2 chicas llamadas Julia y Ekaterina son 2 jóvenes de la ciudad de Rusia que dicen que están bastante acostumbradas al frío, por lo tanto, pues para ellas no hay ningún impedimento para hacer yoga a 41 grados bajo cero. Bueno, y le contamos que realmente se dio una nevada sin precedentes en Rusia, en la capital, en varios lugares de ese enorme país, pues justamente aprovecharon estas gimnastas, estas entrenadoras en decir, vamos ahí a practicar en la nieve. Mira vos, ahí está. Bueno, nosotros viendo la información, a esta hora hacemos una pausa más y seguimos recorriendo el país en instantes, así que no se vaya. Ya regresamos. Al volver más noticias, y esto tiene que ver con los riesgos de menores que señalan que hay una gran cantidad de personas justamente en riesgo por los agresores. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, expertos señalan que el país tiene grandes rezagos. Se anunciaría la fecha de elecciones en Venezuela próximamente. Y seguimos hablando del ejército que posiblemente será retirado de las calles. Y más del Super Bowl en instantes.